En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 34. En aquellos días, Moisés subió de la estepa de Moab al monte Nebo, a la cima del Fasga, que mira a Jericó. Y el Señor le mostró toda la tierra, Galaad hasta Dan, el territorio de Neftalí, de Efraín y de Manasés, el de Judá hasta el mar occidental, el Negueb y la comarca del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo: Esta es la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles: Se la daré a tu descendencia. Te la he hecho ver con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en Moab, como había dicho el Señor. Lo enterraron en el valle de Moab, frente a Bet-Fegor, y hasta el día de hoy nadie ha conocido el lugar de su tumba. Moisés murió a la edad de 120 años, no había perdido vista ni había decaído su vigor. Los israelitas lloraron a Moisés en la estepa de Moab 30 días, hasta que terminó el tiempo del duelo por Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos. Los israelitas le obedecieron e hicieron lo que el Señor había mandado a Moisés. Pero ya no surgió en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara, ni semejante a él en los signos y prodigios que el Señor le envió a hacer en Egipto contra el faraón, su corte y su país, ni en la mano poderosa, en los terribles portentos que obró Moisés en presencia de todo Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estamos en el último capítulo del libro del Deuteronomio. Es el capítulo 34, y allí se nos cuenta de manera especial la muerte y sepultura de Moisés. Algunos detalles para tener en cuenta en nuestra meditación. Primero, recordemos que Moisés es un ser humano, un elegido de Dios, es el liberador de Israel, pero es un ser humano. No es el que muere y resucita, todavía no. El que muere y resucita es el mismo Hijo de Dios, el nuevo Moisés, el que libera al pueblo del pecado, de la esclavitud y aún de la muerte. Pero Moisés es un ser humano, un elegido de Dios, y cuando ustedes quieran leer cómo empezó la vida de Moisés, hay que remitirnos al capítulo 3 del libro del Éxodo. Y cuando quieran saber cómo murió Moisés, hay que leer el capítulo que estamos leyendo hoy, Deuteronomio capítulo 34. El lugar de la muerte de Moisés es el monte Nebo. El monte Nebo se convierte entonces en un lugar muy importante. Desde el monte Nebo, el Señor le muestra toda la tierra que Él ha prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Le muestra la tierra de la promesa. El monte Nebo es el lugar donde Él puede anticipar lo que va a ser la conquista de la tierra prometida, el cumplimiento de la alianza. Pero recordemos que el Señor le dice a Moisés: se la muestro, pero no llegarás a la tierra prometida. Le está hablando de una tierra que Él no va a conquistar, que se la va a dar Dios mismo al pueblo de Israel, y será otro, el sucesor de Él, será otro el que conduzca al pueblo de Israel hasta la tierra prometida. Es interesante que nosotros, en nuestro monte Nebo, en nuestra fe, también miramos el futuro. Alcanzamos a vislumbrar la tierra prometida, la promesa que el Señor nos hace a nosotros los que tenemos puesta la confianza en Él. Pero nosotros todavía no podemos decir: he visto la tierra, he recibido el cumplimiento de la promesa. A Moisés, Dios le anticipa la visión de la tierra prometida. A nosotros también, por la fe y por la predicación de Jesucristo, y porque creemos en la vida nueva, en la resurrección de los muertos, por eso se nos anticipa en la fe también desde el monte Nebo de nuestra vida lo que será la tierra prometida donde llegaremos. Y allí murió Moisés y fue sepultado allí, en Moab. La tumba de Moisés nunca fue encontrada, y sin embargo, el pueblo tiene la certeza de que su líder murió. ¿Qué pasa con el pueblo en ese momento? ¿El pueblo queda abandonado? ¿El pueblo queda huérfano? ¿El pueblo queda solo? ¿El pueblo se vuelve otra vez hacia Egipto? De ninguna manera. No queda solo ni se devuelve, porque Dios, en su plan infinito de misericordia, ha elegido a un sucesor para acompañar al pueblo de Israel. Pero miremos que es muy interesante. Son 30 días de duelo lo que vive el pueblo allí, en Moab, después de que sepultan a Moisés. Y es que el duelo es muy importante. El duelo de este líder es muy importante para el pueblo, pero para nosotros también, nuestros líderes,
nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos, nuestros familiares, los hijos, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio. Para nosotros también es importante el duelo. El duelo hace que nosotros podamos luego ponernos en marcha. El duelo hace que nosotros demos gracias a Dios antes que reclamar porque se va un ser querido. El duelo es muy importante. El pueblo de Israel hace 30 días de duelo, llora a su líder y sin embargo se va a poner en marcha, porque después de la muerte de nuestros seres queridos es necesario seguir caminando, es necesario avanzar en el camino que el Señor nos va trazando. ¿Con quién? Con el Señor. Y el Señor elige a Josué, hijo de Nun. ¿Por qué lo elige? Dios ya lo había elegido poco a poco y Moisés le había impuesto las manos y por eso él estaba lleno del Espíritu Santo. Los israelitas van a obedecer a Josué. Y después el libro de Josué y el libro de los Números nos va a contar cómo este hombre, que fue preparado por el mismo Moisés y que era parte del pueblo peregrino de Israel, se va a convertir en el sucesor. Pero la palabra de Dios nos dice, ya no volvió a surgir un profeta en Israel como Moisés. ¿Qué características tenía Moisés? Según este capítulo 34 que estamos leyendo del Deuteronomio, es que Moisés trataba cara a cara con Dios. Era el verdadero amigo de Dios. Entraba en la tienda de reunión y su rostro se transformaba, brillaba su rostro, manifestaba la gracia de la presencia de Dios. Pero además de hablar cara a cara con Dios, era un hombre de grandes signos y prodigios que el Señor le permitió hacer en contra del faraón allá en Egipto para llevar al pueblo a la libertad, para ser el liberador del pueblo de Israel. Eso lo va a recordar el pueblo siempre. Y desde luego, Josué no va a ser Moisés, va a ser distinto, pero va a ser el instrumento de Dios. Leamos ese capítulo 34 del libro del Deuteronomio y encontraremos el camino que Dios va haciendo con el pueblo a través de los elegidos que Él tiene en cada momento de la historia. Salmo 65. Aclama al Señor tierra entera, toca en honor de su nombre, canta himnos a su gloria, di a Dios, qué temibles son tus obras. Vengan a ver las obras de Dios, sus terribles proezas en favor de los hombres. Bendigan pueblos a nuestro Dios, hagan resonar sus alabanzas. Fieles de Dios, vengan a escuchar, les contaré lo que ha hecho conmigo. A Él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad, y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un gentil o un publicano. Les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Les aseguro además que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta enseñanza comunitaria de Jesús en el capítulo 18 de San Mateo es muy útil, muy práctica y muy vivencial para nosotros cada día. Se trata de la corrección fraterna y el Señor da 3 pasos en esa corrección fraterna. Primero, si tu hermano te ofende, llámalo a solas y habla directamente. Ese paso es importantísimo. Nosotros a veces nos saltamos ese paso, nos ponemos a hablar del hermano, pero no somos capaces de hablar cara a cara con el hermano para corregirlo fraternamente y permitir que ese hermano sea salvado. Y por eso el Señor dice, si tu hermano peca, repréndelo, pero repréndelo a solas, no lo critiques, no lo destruyas, permítele que sea salvado por esa corrección fraterna. Y un segundo paso, si no te hace caso, llama a 2 o 3 para que sean testigos. Todavía es un paso de misericordia, todavía es un paso de fraternidad. Y aún si no le hace caso, llama a la comunidad y entonces toma las decisiones con toda la comunidad para que no sean decisiones arbitrarias. Este proceso de la corrección fraterna es útil en las familias,
Es útil en los colegios, en los lugares de estudio, en los lugares de trabajo. Es necesario que nosotros tengamos la valentía de llamar al hermano. Y para llamar al hermano, para hacerle una corrección fraterna, lo mejor es prepararnos frente al Santísimo, en oración, para que no lleguemos con nuestras ironías, para que no lleguemos con nuestras agresividades, para que lleguemos con un corazón fraterno, unas palabras amables que puedan salvar la vida del hermano. Y el Señor hoy nos está haciendo además una promesa. Dice: les aseguro que donde dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo en la tierra, mi Padre se lo concederá. Es necesario que nosotros salvemos a nuestros hermanos que están equivocados, que les demos ese camino de reconciliación. Y lo más importante, ese camino de reconciliación se acompaña con oración. 2 o 3 orando por otro, papá y mamá orando por los hijos orando por papá y mamá, unos por otros, y el Padre Celestial nos concede lo que le pedimos. Que el Señor nos bendiga y acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.